El Faro del Emprendedor, episodio 16. Hola, soy Juan Pablo Luporini. Bienvenido al Faro del Emprendedor, el podcast semanal en el que te ayudaremos a emprender para crear tu negocio y hacerlo crecer, mejorar su rentabilidad y resolver problemas reales sin necesitar ser un experto en ventas, marketing o finanzas. Yo soy Luis Luporini. Compartiremos contigo éxitos, fracasos, experiencias y lecciones aprendidas, tanto personales como de otros emprendedores. Antes de empezar, te cuento que podés encontrar el resumen de este episodio con sus notas y puntos importantes, juntos con información adicional y todo lo relacionado con este podcast en elfarodelemprendedor.com. Este episodio está auspiciado por Tiendaplex, la plataforma más simple y efectiva para comercializar tus productos en internet y también en el celular de tus clientes. Si querés conocer más, podés visitar tiendaplex.com. En el episodio de hoy vamos a hablar del mito del negocio perfecto. En realidad elegimos este título porque nos parece un poco representativo de lo que muchas veces pasa cuando nos quieren proponer o cuando nos encontramos con una idea o una sugerencia de negocio y todo parece ser color de rosa y sin inconvenientes. Y esto intenta ser, no quiero ser grandilocuente, una introducción a un pequeño marco analítico para tener una primera capa de evaluación de un negocio y tratar de encontrar las dificultades o problemas que puede tener, como digo, en un nivel de análisis introductorio, ¿sí? Para explicar un poco la filosofía detrás de esto que vamos a comentar en el episodio de hoy, quería traer como pequeña introducción una referencia que suele hacerse en la administración de proyectos. Cuando uno está embarcado en un proyecto de cualquier tipo, se suele decir a modo de abstracción que uno se tiene que imaginar como si hubiera un triángulo, ¿sí? Compuesto por 3 elementos, cada uno de los cuales sería un lado de este triángulo. Y estos 3 elementos serían la calidad de lo que uno está generando en el proyecto, la velocidad con lo que lo está haciendo y las ganancias que espera obtener en la ejecución de ese proyecto. ¿Y por qué dicen que es un triángulo en esta abstracción, en esta propuesta de pensar los proyectos? Porque se dice que si uno intenta agrandar una de estas 3 nociones, uno de estos 3 conceptos, por ejemplo la calidad, necesariamente tiene que reducir alguna de los otros 2 elementos o ambos, ¿sí? Por ejemplo, si uno quiere mejorar la calidad del producto que está generando en ese proyecto, bueno, deberá sacrificar un poco de velocidad en la ejecución, se le va a llevar más tiempo el proyecto, o deberá gastar un poco más, por lo tanto sus ganancias se verán reducidas. Y por eso se dice que el triángulo tiene como un perímetro que es siempre el mismo, y si vos querés agrandar uno de los lados, vas a reducir el otro y viceversa, ¿sí? Si querés ganar velocidad, o sacrificas calidad, o pones más dinero, gastas más plata. Y si querés mejorar tus ganancias, y bueno, deberás sacrificar un poco de la velocidad de ejecución o resignar un poco de la calidad de lo que estás generando, ¿sí? Bueno, de una manera parecida a esto que pasa en los proyectos, el enfoque que queremos tomar hoy para evaluar negocios, más que un triángulo, sería como una especie de hexágono, digamos, ¿sí? Con 6 puntos o 6 características que pueden o podrían o deberían tener los negocios, y nuestro punto, nuestra argumentación es que no se pueden dar los 6 juntos, ¿sí? Si alguien te está proponiendo un negocio, te están describiendo un negocio al que le va muy bien, el que rankea muy bien en estos 6 elementos, algo raro hay, ¿sí? No, o es el negocio perfecto. O es el negocio perfecto, por eso lo del mito, ¿sí? Entonces vamos a ir repasando cuáles son estos 3 puntos. Primero los vamos a enumerar y después vamos a ver ejemplos de
qué es lo que falta en cada uno de los casos, que a veces no es solo uno, a veces es más de uno, ¿sí? También sirve como marco para decir, bueno, tengo un proyecto que no los tiene todos, por eso es el mito, no se pueden tener todos, pero por ahí tiene 5 de los 6. Claro, y está muy bien. Y además que te falte uno de los puntos no tiene el mismo impacto para diferentes personas, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a ir viendo a medida que lo desarrollamos. Vamos a repasar primero cuáles son estos 6 puntos mágicos, deseables, características de un negocio perfecto. El primero es que idealmente sea un negocio sin riesgo, ¿sí? Alguien bastante podría pensar, ambicioso ya de por sí. Muy ambicioso, ya sí. Solo eso es muy ambicioso, exactamente. Cuando hablamos de riesgo, típicamente estamos hablando de el riesgo de perder lo que uno invierte en el negocio, ¿sí? O sea, el riesgo de que el negocio produzca pérdidas y que por lo tanto, en vez de ser algo que incrementó tu capital, sea algo que lo destruyó, ¿sí? Lo estamos enunciando así en forma máxima, que el negocio sea sin riesgo, pero valdría también la aclaración para negocios de muy bajo riesgo, ¿sí? O de riesgo despreciable o realmente muy, muy bajo, ¿sí? Esa sería la primera característica. En general el concepto de sin riesgo es un poco extremo, ¿no? Sí, extremo, más utópico. Sí, exacto. Pero uno puede pensar en minimizar significativamente ese riesgo para cumplir con esa cualidad, ¿no?, de ese negocio. Sí, pero vale la pena aclarar que si vos te metés y buscás propuestas de negocio para arrancar fácilmente, vas a ver que te van a ofrecer negocios que se anuncian como carentes de riesgo, ¿sí? Y a pesar de que pasa lo que vos decís, de que en realidad siempre existe el riesgo, ¿sí? Sí, de hecho, y eso está vinculado, muchas veces hemos hablado de estos temas en episodios previos. En general el concepto de riesgo está vinculado directamente con el miedo que uno tiene o el miedo que las personas tenemos a tomar determinadas acciones y lo que esas acciones pueden producir o a que sucedan esas acciones y el resultado que provocarían en nosotros. Exacto. Entonces el concepto de proponer algo o tratar de venderle a alguien algo diciéndole esto no tiene riesgo es tratar de destronar de primera instancia esa emoción puntualmente que es el miedo, que en general es la emoción más fuerte que bloquea la toma de acción. Sí. Entonces, en general los grandes, los negocios fraudulentos, los negocios que dicen ser una cosa y después hacen otra, primero procuran justamente transmitir esa idea, pasa mucho en la inversión, transmitir esa idea de esto no tiene riesgo, porque claro, justamente se enfoca en derribar esa cuestión tan fuerte que es lo que bloquea esa toma de acción, que es el miedo. Claro, sí, sí. Exactamente. Bueno, el segundo de los componentes es que el negocio sea muy rentable, ¿sí? Uh-huh. Vamos viendo cómo se van apilando las características. Imagínate que te están ofreciendo un negocio sin riesgo y que además es muy rentable, ¿sí? Ya suena raro, ¿sí? Típicamente se suele decir, simplificando todo este modelo, que en general riesgo y rentabilidad son cuestiones que se complementan en el sentido de que cuando una sube la otra baja, ¿no? Es algo a lo que estamos bastante acostumbrados. Sí, también se usa a veces para justificar cosas que no... O sea, evidentemente uno puede encontrar maneras de hacer negocios donde la medición del riesgo sea controlable y acotada y además sea un negocio rentable, pero está claro que esto de la combinación de sin riesgo y muy rentable es algo que... Ya es algo más complicado. Sí, muy cuestionable, sí. Bueno, espera a que agreguemos los otros puntos, ahora vamos a ver. El tercer punto es que el negocio sea... Tercer y cuarto, si querés simplificarlos, los podrías contar juntos, pero los vamos a separar porque tienen pequeños... Tiene una diferencia de enfoque. El tercer punto, entonces, es que el negocio sea de baja dificultad de ingreso o acceso. ¿Sí? Que en términos de dificultad nos reservamos el cuarto punto y lo voy adelantando para el tema del costo, pero más allá del costo, en el tercer punto nos referimos a que el negocio sea de mayor o menor complicación para que alguien que está fuera del negocio pueda ingresar, ¿sí? Ahora sí, vamos a ir viendo ejemplos. Poniéndolo en criollo, sí, en 10 minutos
podés estar desarrollando el negocio, claramente eso tiene muy baja dificultad de ingreso. Claro, digamos, si tu negocio pasa por ejemplo, otorgar informes técnicos sobre mecánica cuántica a un gobierno extranjero, no cumple con este punto. No cumple, ¿sí? Exactamente. Porque, por ahí vos justo que nos estás escuchando tenés un doctorado en mecánica cuántica, pero en general no es algo que se considere de baja dificultad, ¿sí? Entonces, sí, por el contrario, digo, para ir para el otro lado, ¿no? O sea, si el negocio consiste en que mandes 20 WhatsApp por día a diferentes personas que te dan, claro, encima te proveen la lista, y vos con eso vas a tener acceso a un negocio hiper rentable por mandar esos WhatsApp, y la verdad que parece que hay algo raro ahí, ¿no? Sí, y esto que estás diciendo es un muy buen ejemplo de algo que se publicita mucho, ¿no? Sin solamente dudas. Tenés que hacer clic, ¿sí? Ese es un negocio que solo, si sabes hacer clic y sabes mandar un mail, este negocio es para vos, ¿sí? Con solo 10 minutos de tu tiempo al día, podés hacer un sueldo trabajando desde tu casa. Exactamente. Sí. A ver, nosotros estamos nombrando estos puntos, parecen novedades. Yo creo que hay una reacción que en todos nosotros se despiertan cuando escuchamos algo que suena muy bueno para ser cierto, que uno inmediatamente dice, bueno, si fuera real lo haría todo el mundo. Esa intuición en general es acertada, pero vamos a tratar de ir un paso más allá y ver cuáles son los mecanismos por los cuales esto ocurre, porque eso es lo que nos va a permitir asumir alguno de los problemas y tratar de desarrollar el negocio de igual forma, si es que vale la pena, obviamente. Bueno, el cuarto punto, como decíamos hace un minuto, es la dificultad de acceso al negocio, pero en este caso por el costo que implica, ¿sí? O sea, necesitas una gran inversión para poder acceder al negocio, ¿sí? Y acá vemos el tema cómo termina siendo subjetivo, porque algo que para cualquiera de nosotros puede ser inalcanzable por un tema de necesidad de aporte de capital al negocio, de repente para una compañía multinacional no lo es, ¿sí? Por eso digo que estos puntos son subjetivos y vamos a ver que no todos estamos en la misma situación para afrontar tal o cual negocio, ¿sí? Nos quedan dos. El quinto punto, acá para mí es un poco la vuelta de tuerca que completa estas ofertas demasiado buenas para ser ciertas. El quinto punto es que el negocio sea ampliamente difundido o conocido. Es decir, que un gran número de personas tenga conocimiento o pueda acceder al conocimiento de que ese negocio, esa oportunidad existe. ¿Sí? Vamos a ver cómo esto se combina con el resto de los puntos, haciendo que el negocio termine siendo inviable. Y el último punto es que el negocio sea sostenible en el tiempo. ¿Sí? Y esto cierra un poco este hexágono mitológico del negocio perfecto. Y habiendo repasado estos 6 puntos, vamos a empezar a ver algunos ejemplos, ¿sí? Yo traté de armar un orden respetando más o menos la secuencia en la que vimos estos distintos puntos. Así que voy a empezar por el tema del riesgo, ¿sí? Un negocio, entre comillas, porque alguien me va a decir, bueno, eso no es un negocio, es una inversión. Está bien, en el fondo, mirado desde lo suficientemente lejos, las dos cosas terminan siendo lo mismo, entendiendo, ¿no? Negocio como, en definitiva, como instrumento a través del cual, capital del cual uno dispone, sea dinero físico, sea tiempo, lo que fuera, capital, sea maquinaria, lo que fuera, puesto a trabajar de determinada manera, produce o intenta producir beneficios. Exactamente. Bajo esa definición, ahora sí, el ejemplo que vas a dar creo que es bastante... que respeta claramente, ¿no? Claro. Por ejemplo, si vos tomás un bono soberano de un país. No quiero poner ningún título al país, que tiene un alto rendimiento, ¿sí? Por ejemplo, un bono que rinde 15% en dólares, ¿sí? Vamos a decir, alguien va a pensar, eso no existe. Sí, existe. Sí, existe. Sí, lo podemos decir con conocimiento de causa, sí, los argentinos. Sí. A ver, ¿qué es lo que va a pasar? Es un negocio en principio sostenible en el tiempo, porque vos mientras los bonos estén disponibles los podés adquirir
y ese rendimiento del 15% es nominal, es decir, está escrito en el bono, con lo cual, digamos, en principio lo podés hacer. Los bonos, cuando hay publicación de bonos, ahí estoy empezando del otro extremo, digamos, ¿no? Desde los últimos puntos que mencionábamos. Hay conocimiento público de que los bonos existen. Los gobiernos licitan públicamente y anuncian enfáticamente que se licitan esos bonos porque están necesitando financiamiento. Es de bajo costo en el sentido de que vos podés comprar montos pequeños, una cantidad pequeña de bonos. Podés comprar un bono de $100, por ejemplo. Incluso en algunos casos de valores nominales más chicos, ¿sí? Así que hasta ahí cumple. Es de baja dificultad de acceso, porque digo, más allá de que tendrás que tener una cuenta bancaria o en un broker como para comprar el bono, digamos, la operatoria es muy sencilla, la puede hacer cualquiera desde el home banking de su casa, y la verdad es que es muy rentable, porque un 15% en dólares es un negoción. ¿Sí? Sin hacer nada, solamente comprando bonos. Hay negocios convencionales a la calle que dan menos que 15% en dólares de beneficios sobre el capital invertido, así que claramente, sí. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Qué lo separa a la compra de bonos de alto rendimiento de ser un negocio perfecto? El riesgo, ¿sí? O sea, muy probablemente, si vos estás comprando un bono soberano que tiene esas tasas de rendimientos, estés asumiendo un riesgo de default, de no pago de esos bonos altos, ¿sí? Eso no quiere decir que si compras el bono no te lo van a pagar. Podés tener más o menos suerte y quizás hasta sea un buen negocio, porque haciendo un análisis macroeconómico de la situación del país, de los ciclos electorales, de un montón de cuestiones, la verdad que es hasta recomendable hacerlo, pero el riesgo está. Por eso te están dando esa tasa de retorno, ¿sí? Porque como el riesgo existe, si te ofrecieran menos rendimiento, el bono no sería comprado, no sería aceptado por el mercado, ¿sí? Entonces vemos que esto es un caso de un negocio que cumple con todos los puntos menos con uno, el tema del riesgo. Que es donde justamente, en particular, donde no tenés ningún tipo de control, en este caso. Exacto. Vamos a un segundo caso. Supongamos que en un país con una economía estable, vos trabajás con un instrumento financiero como puede ser un plazo fijo, ¿sí? Es un depósito a plazo para tratar de barrer algunos de los nombres que se usan en los distintos lugares donde nos escuchan, y vos pones una cantidad de dinero y te dicen exactamente cuánto te van a pagar el día que lo retirás. Claro, en general cualquier banco a 30 días o a 60 días, a 90 días te comprometes y vas a recibir el principal el monto invertido, el capital invertido y el interés adicionalmente, que bueno, según los países o los bancos o las instituciones que elijas, podés recibirlos a veces al principio, a veces al final. Exacto. De ese plazo. Y en general vas a tener opciones en más de una moneda, en distintos plazos, como decías vos, y en muchos casos, no quiero decir en todos porque los modelos bancarios no son iguales en todos lados. Alguna vez vamos a hablar de cómo se garantizan las inversiones y los instrumentos financieros a los que uno accede en la banca. Pero en muchos casos, decía, estos circuitos bancarios en donde se instrumentan los plazos fijos operan en un esquema bancario con lo que se llama prestamista de última instancia, que habitualmente es el banco central del país. Con lo cual, aun si el banco donde vos estás operando el plazo fijo quebrara, a vos te van a devolver lo que te prometieron, ¿sí? Entonces, para empezar a recorrer los puntos, podemos considerar que un plazo fijo es un negocio sin riesgo, ¿sí? O con un riesgo despreciable, ¿sí? Lo suficientemente bajo como para considerarlo despreciable, ¿sí? La dificultad de acceso es prácticamente nula. Si vos tenés una cuenta en un banco, cualquier banco puede hacerlo. Incluso en algunos países, en particular en Argentina recientemente se implementó, ni siquiera tenés que tener cuenta bancaria en el banco en el cual querés dejar tu plazo fijo. Podés tener una cuenta en el banco A y firmar un contrato por un plazo fijo en el banco B sin tener una cuenta. O sea que la facilidad de acceso claramente no es una cuestión. Y bueno, y el costo también es muy bajo porque, más que costo debería decir monto de ingresos, ¿sí? El valor que uno tiene, el monto de la inversión. Te vas a encontrar con que
Hay bancos que te permiten, y lo puedes elegir convenientemente, generar plazos fijos desde valores realmente pequeños. 100 euros, $100, sí. Incluso en algunos casos menos. Sí. Y bueno, son ampliamente difundidos, ¿sí? Cualquier banco tiene en su página web anunciado la posibilidad del plazo fijo y cuánto está pagando, digamos, no hay ningún secreto ni nada de oscurantismo. Es el negocio de los bancos, en definitiva, así que trabajan de esto. Y es absolutamente sostenible en el tiempo. Vos podés retirar tu plazo fijo y reinvertirlo todas las veces que quieras, retirar una parte, agregar dinero. Lo puedes hacer toda la vida, si querés. ¿En qué falla? Bueno, no es muy rentable, ¿sí? No es muy rentable. Tiene tantas ventajas como mencionamos recién, pero no esperes obtener una gran rentabilidad, en especial cuando comparás la rentabilidad neta, ¿sí? Es decir, cuando vos restás del valor que te paga el banco en términos de intereses lo que es el efecto inflacionario, ¿sí? Como norma grosera para evaluar esto, podemos decir que si en la moneda en la que vos estás constituyendo el plazo fijo, la economía en la cual está la entidad bancaria experimenta una alta inflación, muy probablemente nominalmente te paguen un interés bastante alto, pero cuando deducís el efecto inflacionario, bueno, esa ganancia real, esa renta real es mucho menor y en algunos casos hasta puede ser negativa. Negativa, ¿sí? Claro. Sí. Entonces, por eso en general hay que tenerlo en cuenta esto para cualquier negocio, ¿no? Claro, sí. Es decir, vos podés pensar en un negocio que decís, me deja 10% en mi moneda local, a nivel anual me deja 10%. La siguiente pregunta que surge es ¿cuánto es la inflación en ese país anualmente, no? En general, la inflación no es un problema en el mundo. Hay solo pocos países que tienen inflación, entendiendo que la existencia de inflación o la no existencia de inflación significa al menos un dígito de inflación anual, ¿no? De 0% o negativo hasta un máximo de 9.99 si queremos, ya entendiendo que también de 5 para arriba es una inflación ya con algunos síntomas, algunas cosas que los bancos centrales tienden a corregir y los gobiernos tienden a intentar corregir. Claro. Entonces cualquier negocio que analicemos es importante tener esto muy en claro, ¿no? Es decir, en cuánto tiempo estamos evaluando ese negocio, cuánto es el retorno de esa inversión en términos porcentuales y bueno, cuánta es la tasa de inflación de ese país para hacer la diferencia, ¿no? Si yo tengo un negocio que rinde 10% y en mi país anualmente hay un 7% de inflación, bueno, podemos decir que le estamos ganando a la inflación por 3 puntos, ¿sí? Distinto es si mi negocio rinde 10% y en mi país tengo 12% de inflación. Claro. Estoy perdiendo contra la inflación. Uno diría, no lleves adelante el negocio, quédate con la plata y ponelo en algo que rinda más, porque si no estás desvalorizando tu dinero, ¿no? Hay que entender el dinero como un instrumento, no como un resguardo de valor. Sí, no tenés riesgo en el sentido de que vayas a perder el capital que pusiste, que alguien te lo vaya a confiscar o que desaparezca, pero en definitiva estás asumiendo con certeza un rendimiento excesivamente bajo. Y una pérdida contra la inflación. Claro, exactamente. Claro. Bueno, ahora vamos a ver un bloquecito de 3 ejemplos que buscan atacar de diferentes maneras las dificultades de ingreso. Mencionábamos en el punto 3 la dificultad de acceso por la complejidad del negocio, y en el punto 4 la dificultad de acceso financiera. Entonces vamos a ver un bloquecito de 3 ejemplos para ver cómo se da esto. La primera es que vos tengas un exitoso consultorio de cirugía plástica, por ejemplo, una clínica donde haces cirugías plásticas, que típicamente es una especialidad médica que tiene valores de facturación elevados, ¿sí? Bueno, te puedes imaginar cuál es el problema. O sea, no es que vos a los 5 minutos podés empezar a hacer cirugías plásticas, digamos, ¿no? Tenés que hacer una carrera en medicina, especializarte, conseguir una reputación, digamos, armar tu cartera de clientes, y a partir de ahí seguramente vas a tener éxito en tu negocio, digamos, pero no es una cosa que uno pueda hacer de la noche a la mañana, ¿sí? En la introducción decíamos, no es lo mismo la configuración de riesgos o de estos puntos para una persona que para otra. Claro,
si vos ya sos cirujano plástico y tenés la experiencia y tenés la clínica, bueno, para vos está buenísimo, digamos, es un negocio que es facilísimo, entre comillas, ¿no? Pero ya recorriste un camino, pagaste el costo de la dificultad antes, ¿sí? Exactamente. Pero en general tiene una dificultad de acceso grande. Una vez que salvaste esa necesidad, esa dificultad, te encontrás con un negocio que si manejás tus seguros y tus primas de manera razonable, es un negocio de bajo riesgo, es un negocio rentable, es un negocio que se conoce públicamente, está publicado en las páginas amarillas, ¿sí? Y lo podés hacer durante toda tu vida. Pero claro, tuviste una curva para acceder a la posibilidad de ejecutar ese negocio que no es simple, ¿sí? La dificultad de ingreso es alta. Exactamente. Alternativamente, supongamos que tenés la oportunidad de conseguir una franquicia de una exitosa cadena de comida rápida, por ejemplo, una hamburguesería o una cadena de, no sé, de tacos o algo por el estilo, que son esos casos en donde vos pones el dinero y la empresa te hace el estudio de mercado, te dice dónde tiene que ir el local, te consigue el inmueble, te da la capacitación, ¿sí? Es difícil que salga mal, porque en realidad es un modelo de negocios probado, en definitiva. Está muy probado y estás asumiendo el, entre comillas, riesgo de la inversión con la maquinaria de desarrollo de negocio de una empresa multinacional que lo viene haciendo hace décadas, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista yo diría que el riesgo es razonablemente bajo y la rentabilidad es razonablemente alta. Y en definitiva, la capacitación que vos vas a necesitar para ejecutar el negocio en el día a día tampoco es tan elevada. No, ¿sí? no, está pensado como un negocio que sea accesible sin grandes barreras, justamente, ¿no? Exacto. En términos de dificultad. Porque justamente esa es la manera ese es el negocio de la compañía de crecer. De quien ofrece, ¿no?, la franquicia, claro. Y digamos, si las cosas te van bien, lo puedes hacer más de una vez, si querés, y lo puedes sostener ese negocio durante mucho tiempo. Y además, en el sitio web de nuevo, lo mismo que decimos con los plazos fijos, de estas compañías vas a encontrar un apartado de franquiciado donde te explican exactamente qué es lo que tenés que hacer, con lo cual digo, no es nada oculto, se conoce ampliamente. El problema es que casi con seguridad vas a tener que desembolsar un monto muy importante para acceder, porque como se da todo lo demás, la competencia, la cantidad de gente que quiere acceder a este tipo de franquicias es alta y eso hace que una demanda creciente con una oferta limitada sube los valores. Entonces es como ver las dificultades desde los dos costados, ¿no? El costado financiero con la franquicia de las comidas rápidas y el cirujano plástico. Por eso es tan interesante vos ser quien otorga las franquicias como modelo de negocios. Sí, ¿no? Que da para Sí. para un capítulo aparte, ¿no? Exactamente, ese es el que se lleva una muy linda porción, sí, del negocio. Pero bueno, sí, lo podremos ver en otros capítulos, en los episodios. Como ejemplo de un caso que va a sonar un poco exagerado, pero donde se dan ambas dificultades, estaba pensando en la persona que termina constituyéndose en dueño de un casino, por ejemplo, en Las Vegas, ¿sí? La verdad es que para el casino es un negocio sin riesgo. Cuando analizas las probabilidades, teniendo definitivamente todas a favor. Sin riesgo, es ultra rentable. Los negocios, los casinos que se tiran abajo porque se construye otro más grande, ¿sí? Y todo el mundo sabe que existen, o sea que son ampliamente difundidos. No es fácil conseguir una licencia para un casino. Si alguien conoce a algún dueño de casino, nos deja el comentario que nos viene bárbaro. Y además no sale 2 pesos poner un casino, ¿sí? Tenés que tener una inversión estamos hablando en el orden de los cientos de millones de dólares, ¿sí? Así que eso combina los dos problemas. Bueno, vamos a ir a ejemplos de los últimos puntos que nos quedan, ¿sí? Para esto voy a hacer una breve introducción. Hay un tema que venimos reservando para algún capítulo que es la venta mediante redes de afiliados. Sí, todos, más allá del nombre, estamos familiarizados con esto. Hay una compañía que vende determinado producto, determinado servicio, y como modelo de difusión de su producto o servicio, le ofrece una comisión
a una persona o muchas personas para que lo promocionen. Si la venta se produce, estas personas que lo difundieron obtienen un porcentaje, ¿sí? Esta persona que difunde y obtiene el porcentaje es lo que nos vamos a referir como afiliado de la compañía que está vendiendo el producto o servicio. Bueno, en algunos casos un monto fijo también puede ser, en algunos ¿no? casos un monto fijo, sí, correcto. Hay muchos servicios en Internet que funcionan con el modelo de afiliados, ¿sí? Uno de los casos, por ejemplo, uno de los más conocidos es Amazon, ¿sí? Amazon ya no vende solo libros, vende todo prácticamente. Y vos podés crear una cuenta y constituirte en afiliado de Amazon, y lo que va a pasar es que si un producto te parece que vos tenés buenas chances de promocionarlo, te metes en la plataforma, obtenés un link que no solamente apunta al producto, sino que tiene metido adentro tu código de afiliado. Entonces, cuando alguien ingresa a comprar ese producto a través de tu link, bueno, Amazon registra que esa compra se hizo gracias a tu promoción. Es un poco más complejo que esto, pero para explicarlo brevemente. Y entonces obtenés una comisión por esa venta, ¿sí? Cuando explicaba esto, para ir a los dos modelos de estos puntos que estamos recorriendo, muchas veces pasó que se daba la siguiente combinación. Un producto pagaba una comisión generosa a los afiliados, y esa comisión generosa le permitía al afiliado publicitar en Internet el producto usando su link de afiliado, y lo que terminaba pagando en publicidad para que la gente entrara por la publicidad, hiciera clic y comprara, era menos que lo que obtenía de comisión. No sé si se entiende lo que digo, ¿no? O sea, vos obtenías de un producto que valía $100, te daban una comisión, supongamos de 20. Y vos gastando $15 en publicidad, poniendo una foto de ese producto y el link tuyo de afiliado, conseguías en promedio una venta. Entonces vos por cada venta obtenías $5 de ganancia. O sea, 15 de costo, pero tenías 20 de comisión, ¿sí? Entonces, en ese momento, la gente que se dio cuenta de este negocio estaba enloquecida, porque digamos, era una máquina de hacer dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que empezó a pasar? Mejor dicho, debería ir un paso más atrás. Esto se podía hacer mientras esta oportunidad con tal producto no fuera ampliamente difundida o conocida. O sea, si vos tenías el dato de que tal producto se podía vender de esta manera y medio que te habías dado cuenta vos solo, y no, la gente no, o sea, los otros afiliados o la gente que se dedicaba a otra cosa no había tomado conocimiento de esto, vos podías tratar de ejercitar este mecanismo y obtener una ventaja mientras durara. El problema es cuando esto se hace ampliamente difundido, porque entonces lo que ocurre es que muchos afiliados están intentando que sus anuncios sean cliqueados por compradores para finalmente desembolsar y comprar el producto, y entonces el costo de esos anuncios sube y ya empezás a gastar o muy cerca de 20 o a veces más de 20, y entonces ya perdés plata. Claro, siempre es el tema de la oferta y la demanda, ¿no? Exacto. O sea, por entender cómo funciona esa relación es clave, en general para cualquier tipo de negocio. Exacto. A lo que voy es que, vos fíjate, ¿no? Tenían un negocio sin riesgo, porque no tenían que invertir grandes sumas de capital. Un negocio muy rentable, porque por cada 15... obviamente el ejemplo que di es un ejemplo arbitrario, ¿no? Pero para que se entienda. Ponías $15, te llevabas 5, estabas ganando un tercio, un 33% de lo que invertías. Genial. La verdad es que no tenía dificultad de ingreso y lo podías hacer con muy poquito dinero, ¿sí? Y lo podías hacer en principio eternamente. ¿Qué es lo que pasa? Ese eternamente se corta porque lo que te protegía esa oportunidad era que no era ampliamente conocido, no era ampliamente difundido, ¿sí? En el momento en el que se hace ampliamente difundido, el negocio se transforma, pasa a ser, rompe esa restricción, pasa a ser ampliamente difundido, pero ¿qué es lo que pasó? Deja de ser muy rentable, porque tu costo sube,
Entonces cambiás un problema por otro. Sí, cambian sus cualidades y bueno, en particular lo que termina produciendo ese cambio en este caso es la ausencia de ventajas competitivas, justamente sobre las cuales hablamos ya en el episodio de 10 mandamientos y bueno, acá en particular donde la barrera de entrada es claramente muy muy baja o no existe. Entonces bueno, por eso esto se termina produciendo con el paso del tiempo, ¿no? Claro, totalmente. A ver, un detalle que es importante entender de esto es, hay gente que se dedica a buscar permanentemente estas oportunidades, ¿sí? Claro. Encuentra la ventana de tiempo en las cuales todavía no es ampliamente conocido, saca una ventaja y después, bueno, pasa a otro producto, o sea, pasa a otra difusión, ¿sí? A lo que voy es que, bueno, está bien, perfecto, es un negocio rentable, sin riesgos, pero durante un periodo de tiempo reducido, en este caso, porque la difusión después de un tiempo se termina dando, la gente lo conoce, ¿sí? Entonces el tema de la difusión y qué tan sostenible es en el tiempo tienen una vinculación importante, ¿sí? Y como último ejemplo, quería ver estos negocios que, más allá de la difusión, porque claramente la difusión los recorta en el tiempo, les quita un poco de horizonte, pero también a veces hay un tema de necesidad puntual del mercado, ¿sí? Quizás te pasó que en los últimos, ya un poquito más de meses, debería decir años, ¿sí? Veías a todos los chicos con los fidget spinners, estos aparatitos que sostenías del medio entre dos dedos y los ponías a girar y eran como una especie de aparatito para liberar un poco el estrés o jugar un poco, ponerlos a girar. Sí, había con luces, con exactamente, toda la diversidad de motivos. De todas las calidades distintas, etc. Bueno, se vendían una barbaridad. En muchos casos la producción no era demasiado cuidada, con lo cual muy probablemente la utilidad fuera grande por venta, ¿sí? Y parecería que cualquiera que tenía la posibilidad de inyectar plástico y de juntar un par de piezas de una manera más o menos sólida podía acceder al negocio, ¿sí? Sí, o de importar contenedores desde China. O de importar contenedores de China, sí. ¿Qué pasa? Bueno, no duró mucho el negocio, ¿sí? O sea, se vendieron muchísimo durante unos meses y después se cayó. Si hubiera durado mucho, inevitablemente hubieran bajado los márgenes. Sí, claro. ¿Sí? Porque si se hubiera mantenido el precio de venta, porque la demanda nunca se hubiera saturado, entonces uno le hubiera trasladado esa demanda exagerada a sus proveedores y hubieran subido los costos, ¿sí? Y si no, lo que hubiera pasado es que hubieran entrado nuevos proveedores al mercado, nueva competencia, a hacer lo mismo que vos, y hubieras tenido necesariamente que bajar el precio o encontrar la forma de diferenciarte, y eso siempre tiene un costo. Sí, hay que entender que eso es un ciclo, ¿no? Es un ciclo en donde uno está parado en cierta parte del ciclo y según la industria, el negocio, el sector, ese ciclo va avanzando en el tiempo. Y en general, sacando obviamente casos, tiene mucho que ver con esto que decíamos antes de las ventajas competitivas, se da lo que se llama reversión a la media, es decir, todo tiende hacia buscar ese equilibrio entre los precios, los costos, la rentabilidad, la facilidad del acceso, las ventajas competitivas y demás, y lo que al principio parece un negocio muy muy bueno, muy interesante, bueno, va a estar afectado por el tiempo y las demás características que estuviste viendo recién. Exacto. Para saber qué tanta capacidad tiene de ser sostenible, ¿no? Sí. Bueno, ya vimos un caso de cada uno. A mí me gustaría mencionar 2 o 3 negocios más que pueden estar al alcance de cualquiera de nosotros, dependiendo el caso. No digo de todos, digo por ahí habrá variedades, algunos estarán más cerca de unos que otros, pero en cualquier caso están más cerca que ser dueños de un casino, ¿sí? Así que quería ir a ejemplos un poco más terrenales. Hace unos capítulos hablábamos, por ejemplo, de Upwork, ¿sí? Y de la posibilidad que te da la plataforma de vender tus servicios a través de ella. Si vos estás pensando armar un negocio donde vas a ofrecer tus servicios profesionales, diseño gráfico, traducción, codificación de sistemas, consultoría, lo que sea, a través de la plataforma, dependiendo de cómo lo estructures, podés tener un negocio con bajo riesgo, ¿sí? Y en principio de buena rentabilidad, ¿sí? No quiero decir de rentabilidad extrema, porque vas a estar un poco ajustado por lo que son los valores del resto de los proveedores. Pero
puede pasar que al vender en el mercado internacional, para vos, por la realidad económica del lugar donde vivís, eso represente una ventaja y que el negocio en definitiva lo puedas calificar como muy rentable. La dificultad técnica de acceder al negocio no es alta porque la plataforma te simplifica mucho las cosas, pero claramente para dar consultoría de algo tenés que saber del tema, ¿sí? Entonces, ese negocio, y acá vamos con un buen ejemplo, no está abierto para todo el mundo, porque si vos vas a dar consultoría contable, no todo el mundo puede darla. Y quizás vos el esfuerzo de aprender la contabilidad necesaria para poder brindar consultoría, ya lo hiciste. Entonces ahí vos tenés una ventaja y podés aprovechar eso que te diferencia del resto de la gente. Por supuesto no vas a ser el único contador del mundo, eso está claro, pero sí tenés una ventaja para poder brindar ese negocio en condiciones que a vos te representen una ventaja. Sí, hay un punto ahí, porque a veces vamos a escuchar, siempre que se habla de emprendimiento, vamos a escuchar este tema de esta frase de, bueno, tenés que poner pasión o el negocio que vos vayas a encarar o sobre lo cual vayas a emprender, lo tenés que hacer con pasión y tiene que ser claramente algo que a vos te guste. Creo que es muy importante distinguir entre eso que dijiste recién, es cuáles cosas vos tenés como cualidades y cuáles cosas te salen naturalmente o cuáles cosas vos contás, con cuáles cosas vos contás porque ya hiciste la inversión de tiempo previamente, y separar ese grupo de cosas de aquellas que realmente te gustan. ¿Sí? Es decir, o sea, a mí, qué sé yo, me gusta tocar algún instrumento musical, pero no voy a hacer un negocio tocando un instrumento musical porque lo hago a nivel amateur o lo hice a nivel amateur y nunca voy a ser un gran músico. Entonces, digo, es importante distinguir. A veces las dos cosas se dan juntas, ¿sí? O sea, un jugador como Messi puede hacer un gran negocio jugar al fútbol, pero sin duda empezó porque le gustaba, ¿sí? Se convirtió en lo que fue porque además se perfeccionó y tenía un talento naturalmente que le resultaba más fácil aprender que a los demás y demás. Pero definitivamente ahí sí se dan las dos cosas juntas. Digo, para el resto de los humanos más terrenales, podemos decir que lo que es importante no es quedarse con esa idea que vamos a encontrar en un montón de romanticismo emprendedor por todos lados de tenés que hacer lo que te guste y entonces si haces lo que te gusta tus clientes van a venir a comprarte. De ninguna manera, no tiene ninguna relación una cosa con la otra. A la gente no le va a importar que a vos te guste lo que vos haces. A la gente le va a importar que lo que vos tenés para ofrecer resuelve sus problemas, ¿sí? Entonces, el punto es, si vos tenés o ya tenés una inversión de tiempo o tenés una característica que te permite realizar cierto tipo de tareas, ejemplo como el cirujano plástico, o ejemplo como el contador, entonces eso sí es una ventaja competitiva desde el punto de vista que esa inversión ya la tenés hecha. Y ahí es importante destacar que está bueno pensar en negocios que giren alrededor de esa inversión que vos ya hiciste en el tiempo. Claro, ¿sí? Claro. Sí. Sí, creo que muchas veces el proceso mental va al revés. Uno piensa con negocios a los que uno les costaría poco entrar, y uno no se pone a pensar que muchas veces si a uno le cuesta poco entrar, a la persona que está al lado también le cuesta poco entrar. Y si no generas esa diferencia, probablemente estés condenado a ejecutar un negocio poco rentable, digamos, ¿sí? Porque vas a estar poblado de competencia en nada de tiempo, ¿sí? Sí, a veces pasa al revés, ¿no? Uno también a veces tiende a desvalorizar o no darle contexto a lo que uno conoce o sabe hacer bien. ¿Sí? Por ahí vos en tu profesión, cualquiera sea, tenés que hacer algo todos los días y sos bueno en eso y te sale rápido y fácil y vos decís, bueno, como me sale rápido y fácil hacer un negocio de eso, bueno, pero entonces ¿cuántos más lo van a hacer? Y no, por ahí a vos justamente te sale rápido y fácil, sí, claro, porque ya tuviste años de experimentación y de experiencia trabajando con eso. Entonces eso no quiere decir que haya una infinidad de gente que tenga tu misma capacidad para hacerlo. Entonces digo, hay que mirarlo de los dos lados cuando vos analizás. Sí, es así. Vamos a mencionar 2 puntitos más. A ver, un ejemplo que me gustó porque también es una cosa que típicamente se ve como un problema y a veces puede ser una oportunidad, ¿no? Los negocios que dependen de una concesión o una licencia del Estado en algún nivel, ¿sí? Nacional, provincial, municipal.
No es nada fácil conseguir muchas veces esas licencias, ¿sí? Pero no es nada fácil para nadie. Entonces, si vos tenés la oportunidad de explotar determinado lugar, porque se está por renovar la concesión, en general tenés historia para poder analizar qué pasó con ese emprendimiento en el pasado, con las concesiones previas, y si haces bien los números, muy probablemente el riesgo sea bajo. Si no lo puedes descartar desde ya, ¿sí? Entonces podés estar parado ante un negocio rentable y de bajo riesgo, que quizás no va a ser muy sostenible en el tiempo, porque las concesiones a veces son acotadas. Bueno, si tenés la chance de conseguir una concesión de décadas, bienvenido sea, digamos, ¿no? Pero digo, a veces el simple hecho de conseguir la concesión depende de presentar un proyecto de manera profesional y de hacerlo antes que los demás. Pero una vez que lo tenés y una vez que hiciste ese trabajo, después tenés una barrera, un foso, una ventaja competitiva muy importante para la competencia, ¿sí? Así que ese sería otro caso. Y después, como para ir cerrando, quería contar, por ejemplo, el caso de lo que se llaman productos PLR, que Internet está inundado de estos casos. Básicamente son productos que te permiten, por ejemplo, acceder. Vos comprás un curso o una suite de elementos digitales, como pueden ser fotos, videos, que están complementando a veces un texto, ebooks, etc. Pero te los venden con los derechos para poder revenderlos, ¿sí? Sí, aclaremos que PLR son las siglas de Private Label Rights en inglés. Sí. Sí, entonces justamente los derechos para poder hacer este tipo de cuestiones que vos decís. Claro, vos comprás, vamos a ponerlo en un caso concreto, ¿no? Supongamos que te comprás un curso de entrenamiento funcional, algo que está muy de moda desde la aparición del CrossFit y un poco antes también, y entonces tenés una serie de videos hechos por instructores profesionales y planes alimenticios, etcétera, como para que cualquier persona que quiera seguir un programa de entrenamiento de ese estilo y una dieta acorde tenga un elemento de guía para hacerlo. Y entonces vos, ¿qué haces? Vos comprás el curso, pero no como consumidor, ¿sí? Lo comprás como revendedor, ¿sí? Acá estamos diciendo PLR, hay varias licencias ligeramente diferentes, pero bueno, englobemos por ahora diciendo PLR. Entonces vos, a partir de ahí, podés revender ese producto y en general es rentable, porque vos por ahí lo compraste por $30 y a cada cliente tuyo lo podés vender por 10. De nuevo, son números genéricos, ¿sí? Entonces, con 3 ventas ya cubriste el costo y a partir de ahí quizás lo pusiste en un sitio web o armaste una campaña de publicidad, o tenés un gimnasio, o sos entrenador y tenés gente que está en el mundo del fitness, llamémoslo así, y le puede interesar. Tenés una audiencia, quizás tenés un blog que habla del tema. Entonces puede ser interesante, puede ser un negocio muy interesante. Es de muy baja dificultad de acceso y no tenés que ser un experto en el tema para comprar y revender. ¿Cuál es el problema que puedes llegar a tener? Es que así como lo compras vos, lo puede comprar un montón de otra gente. Y si el curso es muy bueno, quien está ofreciendo a los revendedores este curso va a hacer su mejor esfuerzo porque se lo compren lo más posible, que toda la gente le compre estos derechos por $30 para a su vez revender, con lo cual rápidamente vas a tener un montón de competencia, ¿sí? Ahora, puede pasar que vos tengas una ventaja para venderlo. Como decía, por ahí vos sos personal trainer y tenés 50 alumnos, de los cuales te parece que 10, 20 pueden estar interesados en algo así, y por ahí tenés una ventaja competitiva respecto de una persona cualquiera, y bueno, ahí es donde podés obtener una diferencia. Hay muchos negocios y vamos seguramente a usar este marco de referencia para evaluar algunos negocios y algunas oportunidades en el futuro. Lo que queremos un poco transmitirte como conclusión del episodio es compartir con vos algo que nosotros hacemos en el día a día cuando tenemos que evaluar una idea, algo que queremos hacer, un proyecto nuevo. Y para que esto sirva
de los dos extremos del espectro, digamos, ¿no? Primero, para no aceptar ciegamente o entusiasmarse en exceso ante una oportunidad de negocios y no caer víctima, digamos, de una oferta demasiado buena para ser cierta. En el otro extremo, para que evalúes que lo que son dificultades para vos para acceder a un negocio también son dificultades para el resto. Y también puede pasar que sean dificultades más salvables para vos que para el resto. Y entonces eso habilite ciertas oportunidades que quizás de otro modo desecharías. ¿Sí? Y también para que más allá de que tomes o no tomes el negocio, que trates de entender cuál es el problema inherente que tiene. ¿Sí? El problema de este negocio es que tengo que estudiar un montón para poder empezar a hacerlo y me va a llevar 6 meses y quizá en 6 meses la oportunidad no va a existir más. O el problema de este negocio es que voy a tener que hipotecar mi casa para poder acceder al negocio. ¿Sí? O el problema de este negocio es que tan pronto como se conozca que esta oportunidad exista, voy a tener una competencia que me va a costar mucho sobrellevar. O el problema de este negocio es que lo voy a poder aprovechar durante 3 meses. Y entonces tengo que preocuparme de que en 3 meses obtenga la renta suficiente, porque después se me va a caer esa renta, ¿sí? Entonces, estos elementos vos sabrás en cada caso cómo evaluarlos. Bueno, yo digo sabrás y muchas veces no sabemos cómo evaluarlos y tratamos de hacer lo mejor que podemos. Pero me parece que es interesante por lo menos tratar de entender y de buscar, como decíamos también en los mandamientos, tratar de buscarle el problema al negocio. Para que si después de ese escrutinio que haces detallado de las distintas variables que lo componen, te parece que subsiste y que sigue siendo interesante, bueno, me parece que tenés algo bueno entre manos y que vale la pena profundizar. Sí, ya me parece interesante el tema también que tocaste de lo que es evaluación, de cuánto vale un negocio o qué es lo que vale un negocio. Muchas veces se habla como fondo de comercio y demás, pero bueno, ya vamos a hacer otro episodio sobre ese tema que da para hablar un montón y que tiene que ver con cómo trabajan los negocios, cuáles son sus beneficios, qué es lo que buscamos, si lo queremos vender, comprar, etcétera. Hay un montón de información para explotar y trabajar sobre eso que es muy muy interesante. Muy interesante, muy bien, muy bueno. Bueno, vamos a llegar hasta acá con el episodio de hoy. Vos no sé si querés agregar algo más, Luis. O si no, creo que con eso ya recorrimos todos los puntos. Muy bien, entonces, como siempre, te agradecemos por habernos acompañado. Esperamos que te haya gustado este episodio y que pueda ayudarte a emprender y hacer crecer tu negocio. Valoramos si nos dejas tus 5 estrellas en iTunes, tu me gusta en YouTube y en iVoox o que nos sigas en Spotify. De ese modo nos ayudás a que este podcast siga creciendo. Hasta la próxima. Te recordamos que podés encontrar el resumen de este episodio y todo el material relacionado con el emprendimiento y los negocios en nuestro blog, elfarodelemprendedor.com. Puedes dejarnos tu consulta o comentario, tanto en el blog como en Twitter, Facebook o YouTube, y con gusto nos contactaremos contigo. Hasta la próxima semana.